En algún punto de la selva de Campeche, escondido entre la espesura de una de las últimas grandes junglas de México, vive un grupo de jaguares tan pequeño que cabe en una sola idea aterradora. 25 animales. 25. Y nadie se equivocó al contar. Durante años los biólogos que estudiaban ese rincón aislado de selva llegaron a la misma conclusión sombría. Un puñado de jaguares atrapados en un fragmento de bosque, cortados del resto de su especie, por carreteras, potreros y pueblos. Demasiado pocos, demasiado solos. La clase de población que la genética condena antes de que dispare el primer cazador, destinada a cruzarse entre parientes, a debilitarse camada tras camada, a apagarse sin ruido. Todo indicaba que ese grupo era un callejón sin salida evolutivo, un pedazo de selva con los días contados, y entonces alguien decidió leer su sangre, tomar el ADN de esos jaguares y preguntarle directamente qué tan condenados estaban en realidad. Lo que esa prueba genética encontró no encajaba con nada. Contradecía el mapa, contradecía las carreteras, contradecía el sentido común. Era, para decirlo en una sola palabra, imposible. Esta es la historia de ese hallazgo. De cómo 25 jaguares aislados escondían un secreto que cambió la forma en que México entiende a su felino más grande. Si este es justo el tipo de historia que viniste a buscar, regálale al canal un segundo y suscríbete. Es la manera en que estos videos siguen encontrando a la gente que los aprecia. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. Me gusta saber quién anda del otro lado. Ahora sí, volvamos al principio, cuando el jaguar era el dueño absoluto de la selva. Para entender lo que estuvo a punto de perderse en ese fragmento de Campeche, hay que imaginar un México que el jaguar recorría de punta a punta. El jaguar es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, solo detrás del tigre y del león. Pero a diferencia de ellos, este es nuestro. Pantera onca es el único gran felino del continente americano y durante miles de años reinó sobre un territorio inmenso que arrancaba en el sur de Estados Unidos, bajaba por las dos costas de México, cruzaba Centroamérica y se estiraba hasta el norte de Argentina. En México, el jaguar estaba en todas partes, no solo en las selvas del sureste. Recorría las costas del Pacífico y del Golfo, subía por las sierras, cruzaba los manglares. Era el depredador tope, el que regula en silencio cuántos venados, cuántos pecaríes, cuántos tepezcuintles puede sostener una selva. No es un animal más del bosque, es el arquitecto invisible que mantiene todo lo demás en su lugar, y ningún lugar guardó al jaguar como la selva maya. En el sureste de México, sobre la península de Yucatán, se extiende todavía la mayor masa de selva tropical del país, un océano verde repartido entre Campeche, Quintana Roo y Chiapas, cosido con las junglas de Guatemala y Belice. En el corazón de esa selva, en Campeche, está Calakmul, que lleva el mismo nombre de una de las grandes ciudades mayas, cuyas pirámides todavía asoman por encima de las copas de los árboles. Porque esto es lo que casi siempre se olvida. Para los mayas, el jaguar no era una fiera cualquiera, era sagrado. El Balam, símbolo del poder, de la noche, del inframundo, del sol que muere cada tarde y renace cada mañana. Los señores mayas se sentaban en tronos de jaguar y tallaron su rostro en la piedra de sus templos. En esas mismas selvas de Campeche, donde hoy sobreviven los últimos, el jaguar fue venerado como un dios, pero el mundo del jaguar estaba a punto de encogerse, y lo haría tan rápido y de una forma tan callada que casi nadie notaría la trampa hasta que ya estuviera cerrada. La historia de cómo el jaguar pasó de dueño del continente a puñados aislados no es la de una sola herida. Son dos y trabajan juntas. La primera es la más vieja y la más directa: la cacería. Durante buena parte del siglo XX, el jaguar fue perseguido sin tregua, por su piel, que se pagaba muy bien en el mercado de las pieles manchadas, por deporte y sobre todo por venganza. Allí donde la selva se volvió potrero, el jaguar y el ganado quedaron sobre el mismo terreno y un jaguar que mata a una res se vuelve, a ojos del ranchero, un enemigo al que hay que eliminar.
Durante décadas, matar un jaguar no solo era legal, era motivo de orgullo. Pero la segunda herida, la que de verdad está acorralando al jaguar hoy, es más silenciosa. No es una bala, es una motosierra. Es la desaparición de la selva. Y aquí conviene detenerse, porque el mecanismo es más traicionero de lo que parece. Cuando se tumba una selva, no se mata al jaguar de golpe, se le quita el piso. Cada carretera nueva, cada rancho que avanza, cada pueblo que crece, va cortando la selva continua en pedazos cada vez más chicos. Lo que antes era un solo bosque inmenso, por el que un jaguar podía caminar 100 kilómetros sin toparse con un obstáculo, se convierte en un archipiélago de islas verdes separadas por tierra abierta, asfalto y alambre. A eso los biólogos le llaman fragmentación. Y para un animal como el jaguar, es una sentencia lenta. Piénsalo un segundo. El jaguar necesita espacio como pocos animales en México. Un solo macho puede requerir decenas de kilómetros cuadrados de selva. Necesita presas, necesita territorio y necesita sobre todo poder moverse. Encontrar pareja, mezclarse con jaguares de otras zonas. Cuando la selva se parte en fragmentos, cada pedazo apenas sostiene a unos cuantos jaguares, encerrados, rodeados de un mundo hostil de caminos y ganado que muchos no se atreven a cruzar. Ahí es donde entra el enemigo invisible, el que no tiene colmillos ni rifle, la genética. Un grupo pequeño y aislado no tiene más remedio que cruzarse entre parientes. Generación tras generación, la diversidad se estrecha y empiezan a aflorar los defectos ocultos. Menos crías, más enfermedad, menos capacidad de adaptarse. Es la misma condena que ha empujado a tantas especies al borde. No las mata el hambre de un día, las mata la sangre demasiado parecida repetida durante generaciones. Y ese, exactamente ese, parecía ser el destino del pequeño grupo de jaguares de Campeche del que arranca esta historia. Un fragmento, unos cuantos animales, aislados. Sobre el papel, un caso perdido esperando su turno. Pero México no se quedó de brazos cruzados viendo desaparecer a su jaguar. Y aquí empieza la parte en la que, por primera vez, las cosas parecen ir bien. El primer gran paso fue dejar de matarlos legalmente. En 1987, México prohibió la caza del jaguar en todo el país. De la noche a la mañana, el felino que durante generaciones había sido trofeo y plaga pasó a ser, oficialmente, una especie a proteger. Más tarde, la norma oficial mexicana 59, la NOM 059 de la Semarnat, esa lista donde se anotan las especies en riesgo del país, clasificó al jaguar en su categoría más grave, en peligro de extinción. El segundo paso fue todavía más importante, porque ya no se trataba de proteger al jaguar animal por animal, sino de salvar la casa entera. En 1989 se decretó la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche. Más de 700,000 hectáreas de selva tropical protegida, la mayor de su tipo en todo México. De golpe, el corazón de la selva maya mexicana quedaba, al menos sobre el papel, a salvo de la motosierra. Y Calakmul se convirtió en lo que sigue siendo hasta hoy, el bastión más importante del jaguar en el país, el lugar donde vive la mayor población de la especie en todo México. Pero proteger un pedazo de selva es una cosa, saber qué pasa de verdad dentro de ella es otra muy distinta. Durante mucho tiempo, sobre el jaguar mexicano se sabía asombrosamente poco. ¿Cuántos quedaban? ¿Miles? ¿Cientos? Nadie tenía una cifra firme. Y no se puede salvar lo que ni siquiera se ha contado. Así que un grupo de científicos mexicanos se propuso algo que nunca se había hecho: contar, uno por uno, a los jaguares de todo un país. El primer Censo Nacional del Jaguar, con cientos de cámaras trampa repartidas por las selvas y las sierras, aprovechando que cada jaguar tiene un patrón de manchas único, como una huella digital. Se pusieron a fotografiar e identificar individuos a lo largo y ancho del territorio. El resultado de aquel primer censo, hacia 2010, dio por fin una cifra sobre la cual pararse. En México quedaban alrededor de 4,000 jaguares.
Pocos para un país que alguna vez los tuvo por todas partes, pero eran 4000 razones para pensar que todavía había algo que salvar. Por primera vez, el jaguar mexicano tenía un número, un mapa y un plan. Parecía el comienzo de una buena historia. Pero los mapas de ese censo escondían una trampa, y esa trampa tenía la forma exacta de un fragmento aislado de selva en Campeche. Porque mientras se decretaban reservas y se contaban jaguares, la motosierra no se detuvo, y ese es el corazón amargo de esta historia. Se puede estar ganando en la ley y perdiendo en el territorio al mismo tiempo. Fuera de los límites de Calakmul, y a veces pegado a ellos, el avance de la frontera agrícola y ganadera siguió comiéndose la selva. La península de Yucatán, que alguna vez fue una sola masa verde continua, se fue rayando de caminos. Carreteras que cruzan la selva de lado a lado, nuevos pueblos, grandes extensiones abiertas para el ganado y los cultivos. Cada uno de esos cortes, visto desde el aire, parece pequeño. Sumados, rebanaron el hogar del jaguar en pedazos, y entonces se puso peor, porque la fragmentación no reparte el daño de forma pareja. Las grandes reservas como Calakmul conservaron su núcleo de selva y sus jaguares, pero las poblaciones que quedaron fuera, en los pedazos más chicos de bosque atrapados entre carreteras y potreros, quedaron a la deriva. Islas de selva rodeadas de un mar de tierra abierta. En uno de esos fragmentos, según algunas estimaciones, sobrevivía apenas un grupo de unos 25 jaguares. Deja que ese número se asiente un momento. 25 animales. En un país que el jaguar recorría por miles, en un continente que dominó durante milenios, aquí había un grupo entero de su especie reducido a la cantidad de personas que caben en un salón de clases. Y no era solo que fueran pocos, era que parecían estar solos, cortados del gran bloque de la selva maya por kilómetros de camino y ganado que un jaguar, en teoría, no se atrevería a cruzar. Para los biólogos, ese fragmento era el ejemplo del libro de todo lo que sale mal. Sumaba las dos condenas al mismo tiempo. Por un lado, la amenaza directa. En los bordes de esos fragmentos es donde más seguido chocan el jaguar y el humano. Un jaguar arrinconado, sin suficiente presa, tarde o temprano, voltea a ver al ganado y muchas veces termina muerto a manos de un ranchero que defiende su único patrimonio. La vieja guerra entre el hombre y el felino nunca terminó. Pero por debajo de esa amenaza visible había otra peor, la silenciosa, la genética. Un grupo de 25 jaguares encerrados, cruzándose una y otra vez entre los mismos parientes, es exactamente la receta del colapso lento. Cada generación, un poco menos de diversidad. Cada camada, un poco más frágil. Los biólogos habían visto esa película antes, en muchas otras especies, y sabían cómo terminaba. Primero se estrecha la sangre. Después llegan los problemas de fertilidad, las enfermedades, las crías que no llegan a adultas. Y al final, sin un solo disparo, el fragmento se apaga. Todo tu instinto dice que 25 jaguares aislados en un pedazo de selva son una especie condenada, que es solo cuestión de tiempo. Y en la enorme mayoría de los casos, ese instinto tiene toda la razón del mundo. Esa es la parte que hacía que este caso doliera tanto. Parecía perdido antes de empezar. Y así llegamos al punto más bajo de esta historia, que no es una masacre ni un número que se desploma. Es algo más callado y, a su manera, más desolador. La resignación. Porque durante un tiempo, la conclusión de los especialistas frente a fragmentos como ese fue prácticamente una sentencia. Un grupo tan pequeño, tan cercado, tan aislado del resto de la selva maya, no tenía futuro genético. Podías protegerlo del cazador, podías cuidar cada árbol de su fragmento, y aún así, la sangre repetida terminaría por hundirlo. Estaban vivos, sí, pero muchos los veían casi como muertos vivientes. Una población fantasma, condenada a extinguirse en cámara lenta dentro de su propia isla verde. Se suponía que esa era la última página de ese grupo de jaguares. 25 animales caminando, sin saberlo, hacia un final ya escrito en su propio ADN, salvo
que nadie había leído todavía ese ADN de verdad. Y cuando por fin alguien lo hizo, la historia entera se dio la vuelta. Aquí entra el hombre que se negó a firmar el acta de defunción sin antes revisar la evidencia. Se llama Gerardo Ceballos y es uno de los ecólogos más reconocidos de México, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado buena parte de su vida al jaguar y fue uno de los principales impulsores de una idea que suena obvia, pero que nadie había llevado hasta el final. Para salvar al jaguar, primero hay que saber cuántos son, dónde están y, esta es la parte nueva, qué tan conectados están entre sí. Ceballos ayudó a levantar la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, un esfuerzo que juntó a la UNAM, a la CONAMP, a la CONAVIO y a decenas de investigadores detrás de un mismo objetivo. Y con esa alianza vino una segunda gran campaña. No solo contar jaguares con cámaras, sino leerlos por dentro, porque la genética moderna permite algo que hace unas décadas habría sonado a ciencia ficción. Ya no hace falta capturar a un jaguar para conocer su sangre. Basta con lo que va dejando a su paso. Un pelo atorado en una rama, una muestra de excremento en un sendero. De ahí, en el laboratorio, se extrae su ADN. Y el ADN no solo dice quién es ese jaguar, dice de quién es pariente, de dónde viene su familia, si esos genes están estancados en una isla o si, de algún modo, siguen mezclándose con los de jaguares lejanos. Así que la pregunta que durante años se había respondido con puro pesimismo, por fin se puso sobre la mesa del laboratorio, sin suposiciones. ¿De verdad estaban aislados esos jaguares? ¿De verdad su sangre se estaba cerrando sobre sí misma? Recogieron muestras, analizaron marcadores genéticos, compararon a los jaguares de distintos rincones de la selva maya y de otras regiones del país, y cuando salieron los resultados, no coincidían con la historia que todos habían dado por segura. Para nada, lo que el ADN reveló fue lo contrario de una condena. Aquellos jaguares de los fragmentos no estaban tan aislados como parecían en el mapa. Su sangre no se había cerrado sobre sí misma. Cargaban diversidad genética. Mostraban señales de mezcla con jaguares de otras zonas, de parentescos que cruzaban justamente esas carreteras y esos potreros que, sobre el papel, deberían haberlos encerrado para siempre. Genéticamente, ese grupo condenado estaba mucho más sano y mucho más conectado de lo que cualquiera se había atrevido a esperar. ¿Cómo era posible? La respuesta está en algo que el mapa plano no muestra. Pero el ADN sí, el jaguar se mueve. Se mueve mucho más de lo que nadie creía. Sobre todo los machos jóvenes, que al llegar a la adultez se dispersan para buscar territorio propio y son capaces de recorrer distancias enormes. Y en ese recorrido cruzan lo que parecía infranqueable. Se escurren de noche por franjas de vegetación, por cañadas, por los pedazos de selva que siguen en pie entre un fragmento y otro. Esos hilos delgados de bosque, tantas veces ignorados, funcionan como puentes vivos. Los biólogos los llaman corredores. Y resulta que estaban haciendo su trabajo en silencio, manteniendo a los jaguares de un fragmento intercambiando sangre con los del siguiente, tejiendo por debajo del radar una sola gran población donde el mapa solo veía islas sueltas. Ese era el hallazgo imposible. No que hubiera 25 jaguares, sino que esos 25 nunca habían estado realmente solos. Y esa idea, la de la conexión escondida, cambió por completo la manera de contar al jaguar mexicano. Cuando la Alianza levantó el segundo Censo Nacional del Jaguar, hacia 2018, el resultado confirmó que la apuesta por la conexión iba en la dirección correcta. La población nacional había subido a alrededor de 4.800 jaguares, un aumento cercano al 20% respecto al primer conteo de apenas unos años antes. En un mundo donde casi todas las noticias sobre grandes felinos son de números que bajan, el jaguar mexicano se había convertido en una rarísima excepción. Un gran depredador que, contra la corriente, estaba creciendo. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre 25 jaguares en Campeche y empieza a ser sobre algo mucho más grande.
Porque el verdadero descubrimiento no fue una cifra, fue una idea. La idea de que salvar al jaguar no consiste en encerrarlo en reservas aisladas, como joyas en cajas separadas, sino en mantener vivos los puentes entre esas reservas, en cuidar los corredores, en pensar la conservación no como un mapa de islas, sino como una red. Un jaguar que puede caminar de Calakmul a la selva de Guatemala y de ahí hacia Chiapas es un jaguar cuya sangre nunca se estanca. Conectar es, literalmente, la diferencia entre la vida y la extinción lenta. Y el jaguar, por su tamaño y por lo mucho que necesita para vivir, es lo que los biólogos llaman una especie paraguas. Protege el corredor por donde camina el jaguar, y bajo ese mismo paraguas quedan protegidos los tapires, los pecaríes, los monos, las aves, los árboles, el agua, la selva entera. Salvar al jaguar es una forma de salvar todo lo demás que vive con él. Esa es la lección que esos 25 jaguares le enseñaron a México, que la esperanza a veces viaja de noche por un pedazo de selva que nadie estaba mirando. Pero hay que ser honestos, porque esta historia no termina con un lazo perfecto. El descubrimiento de los corredores no significa que el jaguar esté a salvo. Significa que sabemos que hay que proteger. Y esos puentes de selva son frágiles. Una carretera nueva, una vía, un frente de deforestación en el lugar equivocado, y el hilo se corta. Cuando un corredor se rompe, el fragmento vuelve a quedar solo, y esta vez el ADN ya no tendrá buenas noticias que dar. El jaguar mexicano ganó tiempo. No ganó todavía el futuro. Si esta historia te movió algo, quédate a ver la que sigue aquí en el canal. Hay otras especies mexicanas que también sobrevivieron ahí donde nadie apostaba por ellas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir encontrando estas historias del México salvaje que todavía estamos a tiempo de proteger.